Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ballestas y el día de hoy, junto con mis compañeras Nailea Herrera, María Ángel Liscano y Yunari Poblador, le vamos a presentar este tema sobre la literatura de la generación del 98. Ok, la novela de los 98istas. La novela fue uno de los géneros más trabajados por los escritores de la generación del 98. En ella sobresalen los nombres de Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán. Ok, primero que todo tenemos el impresionismo de Pío Baroja. Para Pío Baroja, la novela era el medio para expresar su concepción negativa de la realidad española del siglo XX. Por eso, sus personajes son duales, pues se caracterizan por su pasividad, desinterés y escepticismo, que contrasta con la fortaleza, obsesión y espíritu aventurero e idealista, que muchas veces era fuera de todo. Basándonos un poco en la vida de Pío Baroja, él nació en San Sebastián en el año 1872 y murió en Madrid de 1956. Su nombre completo era Pío Baroja Inés. Entonces, el hecho de que fuese un gran viajero le dio una perspectiva bastante abierta en su afición y su trabajo en la literatura. Conoció numerosas ciudades tanto de España como de Europa, siendo París uno de los mejores lugares más visitados por el escritor español. A pesar de que en sus textos describía la realidad por medio de episodios, aventuras y anécdotas, no puede catalogarse como realista, sino más que todo en el ámbito de un renovador de esa tendencia, porque le da un estilo impresionista a las narraciones al enfatizar concretamente en algunos rasgos de la realidad. Su escritura se caracteriza por ser directa y establecer un diálogo con el lector. Ahora veremos más de ella. Ahora nos basaremos un poco en las características a Pío Baroja. De Pío Baroja podemos decir que generalmente se dan estas características en casi todas sus obras. Soltura para la creación de personajes, buena escenificación y situaciones de los personajes en cada desarrollo de las obras. Uno de los elementos más comunes en casi todas sus obras era la inadaptación de sus personajes. Además de novelista, Baroja fue un gran pensador reflexivo sobre el género. De ahí que el prólogo de la novela, La nave de locos, incluyera algunos planteamientos personales sobre una teoría propia de la novela. Entre ellos encontramos, primero, el novelista debe mantener las tres unidades básicas, que son el tiempo, acción y lugar. Segundo, la novela debe tener pocas figuras, pero muy bien definidas. Tercero, el lenguaje no necesita floripondios. Cuarto, la novela es un género multiforme y en formación. Quinto, la novela lo abarca todo: la historia, la filosofía, la psicología, la aventura, la ética, etc. Y por último, la sexta, la novela tiene su finalidad en sí misma. Ahora veremos un ejemplo de Baroja que se titula Santi se disculpa y dice: las condiciones en que se desliza la vida actual hacen a la mayoría de la gente opaca y sin interés. Hoy a casi nadie le ocurre algo digno de ser contado. La generalidad de los hombres nadamos en el océano de la vulgaridad. Ni nuestros amores, ni nuestras aventuras, ni nuestros pensamientos tienen bastante interés para ser comunicados a los demás. A no ser de que se exageren y transformen. La sociedad va uniformando la vida, las aspiraciones de todos. Yo, en cierta época de mi existencia, he pasado por algunos momentos difíciles y el recordarlo, sin duda, despertó en mí las ganas de escribir. El ver mis recuerdos fijados en el papel me daba la impresión de hallarse escritos por otro. Y este desdoblamiento de mi persona en narrador y lector me indujo a continuar.
He tenido fama en indolente y optimista, de indiferente y apático. Basta poseer una reputación cualquiera, buena o mala, para que las personas conocidas por uno vayan poniendo su piedra en el monumento de valor o de cobardía, de ingenio o de brutalidad, asignada a cada uno. Según la gente de mi pueblo, la indolencia mía ha sido de esas extraordinarias barrascas, tempestades, rayos, truenos, pero nada ha logrado sacarme de mi pasividad actual. Vemos que lo que está subrayado en verde es el impresionismo personal y subjetiva del autor. Lo que está en rosa pálido son las figuras bien definidas a partir de las complejas características. Lo que está en azul hace referencia al lenguaje directo, conciso y dialógico del lector. Lo que está en amarillo refleja la realidad pesimista española. Y por último, lo que está en morado hace referencia al tiempo, la acción y el lugar. Seguimos con la novela esperpéntica del Valle Inclán. El esperpento es una técnica literaria creada por Ramón del Valle Inclán, la cual se distingue por examinar una deformación sistemática de la realidad, acentuando sus atributos grotescos e incoherentes, ahí donde los animales y las cosas se humanizan mientras que los seres humanos se animalizan. Ramón del Valle Inclán expresó su sentimiento por la tragedia española a partir de un alter ego que llamó el Marqués de Dradomín. En la Guerra Mundial, cómo se sintió del lado de los aliados y exaltó las causas sociales. Utilizar el humor negro para crear cartas y esperpentos con los que fue extremadamente crítico de dictadura, los militares y los malos gobernantes. Un ejemplo de dicha explicación es el fragmento del Valle Inclán, que es titulado Tirano Banderas. Dice, me congratula ver cómo los hermanos de raza aquí radicados, afirmando su fe inquebrantable en los ideales de orden y progreso, responden a la tradición de la madre patria. Santos Banderas no tiene la ambición de mando que le critican sus adversarios. Santos Banderas le garanta que el día más feliz de su vida será cuando puedan retirarse y sumirse en la oscuridad a labrar su predio como Cincinato. Para explicar dicho fragmento, vemos que está subrayado en rosado un lenguaje fantoche del personaje para referirse a los indígenas. Cuando hablamos del lenguaje fantoche, nos referimos a una persona grotesca y desdeñable. También está lo subrayado en verde, que se refiere a una caricatura del tirano que asegura estar cansado del poder. Y el título, que está subrayado en morado, hace referencia a una deformación de la realidad política o de un político por medio de rasgos grotescos. Las nivolas de Miguel de Unamuno. La obra de Unamuno privilegia las ideas sobre el formalismo. En ella expresa su preocupación por el pasado y presente de España. Al igual que otros escritores del 98, exalta Castilla, los temas históricos y la obra cervantina. Sin embargo, a diferencia de quienes proponían europeizar España, impulsó la españolización de Europa por medio del desarrollo del concepto intrahistoria, que consistía en narrar las historias de los ciudadanos españoles que forman parte de la vida real del país, pero que no son tenidas en cuenta en la historia nacional. También fue un existencialista que reflexionó sobre los problemas, las angustias, la personalidad y el rumbo humanos. Su lenguaje es directo y austero, pero traspasa las normas estilísticas y lingüísticas, creando incluso neologismos, que son vocablos, acepciones o giros nuevos en una lengua. Por ejemplo, decidió cambiar el nombre de sus novelas por nivolas, para llamar la atención sobre su alejamiento de la novela realista convencional.
En ellas, el relato de la crisis existencial de los personajes y su cuestionamiento filosófico eclipsan las acciones y los escenarios donde ocurren. Para hacerlo, Unamuno recurre a diálogos y monólogos y también al uso de antítesis. En el siguiente fragmento, en el que Augusto Pérez, protagonista de una nivola de Unamuno, la cual se titula Como niebla. Aquella tempestad del alma de Augusto terminó, como en terrible calma, en decisión de suicidarse. Quería acabar consigo mismo, que era la fuente de sus desdichas propias. Mas antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago que se agarra a una débil tabla, ocurriósele consultar conmigo, con el autor de este relato. Cuando me anunciaron su visita, sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi despecho librería. Entró en él como un fantasma. Es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras, y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? Es que me he muerto. Y empezó sin darse cuenta de lo que hacía, a palparse a sí mismo. Pues bien, la verdad es, querido Augusto, le dije con la voz más dulce de mis voces, que no puedes matarte porque no estás vivo y que no estés vivo ni tampoco muerto, porque no existes más que como ente de ficción. En este fragmento podemos ver que lo que está resaltado en naranja representa que el personaje está en una crisis por su existencia. Lo que está en azul representa la disertación filosófica sobre el significado de la existencia. Lo que está en verde es el diálogo del autor con su personaje y lo que está en morado el desarrollo de los antítesis de vida y muerte. Gracias.